Capítulo 4. Entre las mulas. Yancheng en sí era encantador. Era solo un pequeño pueblecito chino enclavado en medio de un valle rodeado por altas y desnudas montañas. Estaba circundado por una muralla. Sus numerosas calles eran sinuosas y estrechas. Tenía muchísimos templos que parecían tener siglos y siglos de existencia. Se encontraba en la vieja vereda de mulas que serpenteaba hasta desde Jope hasta Honan. No existían caminos reales en aquella parte de China, únicamente las lodosas e irregulares veredas de mulas, por las que pasaban durante todo el día largas caravanas de mulas, o bien por la noche se detenían en las posadas a lo largo del camino. En Yancheng había pocos árboles y las montañas eran pardas y desérticas. No obstante, su belleza era indescriptible. En el invierno había mucha nieve y el frío era intenso. Se aproximaba el final de diciembre cuando llegué a Yancheng, 5 semanas y media después de haber partido de la estación ferroviaria de la calle de Liverpool. Pero cuántas cosas había visto, cuánto había aprendido en aquellas semanas, y sobre todo por cuántas cosas tenía yo que darle gracias a Dios. La señora Lawson tenía un poco de dinero para sus gastos personales, pero yo no tenía nada y teníamos que subsistir en alguna forma. Muy pronto después de mi llegada, la señora Lawson me explicó su propósito de vivir en un lugar como ese. Ya lo ve, señorita Gladys, yo trato de convertir este lugar en una posada. Pero, ¿cómo y quiénes vendrán aquí?, le pregunté. Los muleros vendrán, así como vienen a las otras posadas del pueblo. Usted sabe cómo son las posadas de China, ¿no? Yo asentí con cierta reticencia. Jamás me olvidaría de aquella posada donde me había alojado en el camino hacia Yancheng. Todo lo que los muleros necesitan es un alojamiento nocturno. Un lugar sobre el Kang, el amplio lecho de ladrillos construido hacia un lado del dormitorio, una cena de mijo y tiras cocinadas de harina, y algo de forraje para sus bestias. Podemos alquilar a un cocinero chino por unos cuantos peñiques a la semana. Después que los hombres hayan cenado y estén descansando en el patio, nosotras podremos hablarles. Ese será el principio. Pero, ¿cómo lograremos que ellos lleguen aquí? ¿Ha visto usted a un propietario chino parado junto a las puertas de su posada dando la bienvenida con una sonrisa de oreja a oreja? Entonces, cuando la primera bestia de la caravana de mulas pase junto a él agarra al animal por la cabeza y lo jala hacia el patio, y por supuesto el resto de las bestias lo sigue. Una vez que haya logrado meterlas, él dice a los muleros cuán buena es su posada, y los muleros usualmente están demasiado cansados para discutir. Ese será su trabajo. ¿Mi trabajo? ¿Agarrar a la mula por la cabeza y jalarla hacia adentro? Sí, usted empujará las mulas hacia adentro y yo les hablaré a los muleros. ¿Y no muerden las mulas? No, si usted sabe de dónde agarrarlas. Después comenzamos a limpiar nuestra posada y a dejarla lista para nuestros clientes. Alquilamos a un hombre mayor que sabía cocinar de acuerdo con el gusto chino, y entonces me quedé parada afuera temblando de miedo. El cocinero me había enseñado lo que tenía que decir. En cuanto vi que se acercaba la primera mula, comencé a gritar fuertemente. Muyu, beacha, muyu, gotzo, hou hou, hou lai lai lai, que simplemente significa, no tenemos chinches, no tenemos pulgas, bueno, 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 pase, pase, pase. Me sentí algo así como un hombre a la entrada de un circo. Venga uno, venga otro, entren todos a la feria. La primera mula que jalé era vieja y dócil, pero su dueño se quedó tan espantado que comenzó a correr, aunque poco después regresó cuando se dio cuenta de que nada malo les había ocurrido a sus compañeros. Muy pronto nuestra posada se hizo famosa desde Jope hasta Honan. Los muleros eran los que esparcían las noticias hasta el norte de China y afirmaban que la posada de las señoritas extranjeras estaba limpia, y que la comida era buena, y que por la noche ellas tenían la rara habilidad de contar bellas e interesantes historias sin costo alguno. Al principio la señora Lawson o el señor Lu narraban las historias bíblicas mientras yo las escuchaba.
Yo me esforzaba al máximo para aprender el idioma, pero de momento el trabajo más útil que yo podía desempeñar era el de cuidar a las mulas, alimentarlas y rasparles el lodo y la mugre de sus cuerpos para que sus dueños pudieran sentarse cómodamente a escuchar las historias. Aparte del trabajo en la posada, salíamos a otras aldeas. Los domingos nos levantábamos temprano y tan pronto como se abrían las puertas de la ciudad, entrábamos en alguna aldea extraña. Grandes multitudes salían apresuradas para mirarnos con asombro, porque jamás en su vida habían visto a una persona de tez blanca. Entonces escogíamos cualquier sitio abierto o disponible y la señora Lawson comenzaba a hablar. Cada uno de ellos dejaba de hacer lo que estaba haciendo y todos se quedaban parados frente a sus casas para mirarnos. Pasado un rato, la señora Lawson les dejaba que hicieran preguntas. ¿Por qué ha venido usted?, le preguntaban. ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene usted? ¿Es hija de usted la señorita? Y así sucesivamente. Entonces ellos tocaban nuestros vestidos, levantaban nuestras faldas para ver lo que había debajo y hablaban emocionados de nuestros pies. Las mujeres chinas llevaban los pies vendados en aquel tiempo y nuestros pies siempre les causaban mucho interés. Durante muchos meses luché por aprender el idioma chino. Me dediqué a distribuir folletos, canté para las gentes y por la noche me ocupaba en raspar el lodo seco de los cuerpos de las bestias y en poner remedio también al desagradable y fuerte olor de sus propietarios. No era esta la clase de vida que me había imaginado cuando estaba en Inglaterra, pero no obstante era un espléndido entrenamiento para lo que vendría después. La señora Lawson en muchas ocasiones se sentía muy mal, y yo me ponía a pensar en lo que ocurriría cuando ella muriese. Jamás nadie hubiera pensado que dos personas de carácter tan opuesto se encontrarían tan cerca la una de la otra en un país extraño. Jenny Lawson era una viejita inflexible y dogmática, mientras que yo era todavía joven, llena de entusiasmo, pero al propio tiempo tenía un carácter fuerte. Solo una cosa teníamos en común: la firme convicción de que Dios nos había enviado a este lugar, y tenía un trabajo especial para nosotras. Cuánto anhelaba poder hablar a estas personas con la misma habilidad que la señora Lawson lo hacía. Me dispuse a aprender de memoria muchas historias y pasajes de la Biblia. Al finalizar el año yo podía entender casi todo lo que me decían y también podía hacerme entender. Mi repertorio de historias que trataba de contar a los muleros cada noche iba creciendo. Al terminar ese año, la señora Lawson se puso gravemente enferma. Su cuerpo sencillamente se agotó por completo. No había doctor en muchos kilómetros en derredor, de modo que yo tuve que atenderla lo mejor que pude. Ya casi en agonía me dijo: Dios la ha llamado a mi lado, Gladys, en respuesta a mis oraciones. Él quiere que usted siga con mi trabajo aquí. Él le proveerá de lo necesario. Él la bendecirá y la protegerá. Poco después ella murió y yo me quedé completamente sola, la única europea en aquella parte de China. Pero al menos Dios había permitido vivir lo suficiente a la señora Lawson como para que yo quedara capacitada para continuar su trabajo. Mantuve la posada abierta y en servicio, y teníamos servicios regulares en la sala de la misión. Yo visitaba regularmente los lugares y proporcionaba la ayuda médica que estaba a mi alcance a los que la necesitaban. También salía a las aldeas acompañada del señor Lu para predicar en los mercados. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que el negocio de la posada no producía lo suficiente para pagar al señor Lu, ni para solventar mis propios gastos de alimentación. Únicamente necesitábamos unas cuantas libras al año, pero ahora que los pequeños ingresos personales de la señora Lawson se habían terminado, el precio regular que cobrábamos por el alojamiento nocturno no era suficiente. Además, yo me sentía muy solitaria y mi situación no era fácil. Tan solo era una mujer joven y cada noche mi posada estaba llena de burdos, muleros y campesinos. Ciertamente, ahora yo podía hablar su idioma. De hecho, era la única clase de dialecto chino que yo podía hablar, porque casi todo lo que había aprendido de ellos al escucharlos cada noche. Oraba ansiosamente, pero el camino parecía lleno de muchas dificultades. Pensaba si acaso Dios no querría que saliera de Yancheng, aunque no tenía la menor idea de a dónde ir.